Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristal Hernández Ojeda. Estudio en el Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus Minatitlán, la carrera de Ingeniería Ambiental. El día de hoy, para la materia de Toxicología Ambiental, impartida por el biólogo Ernesto Ramón Corona Romano, les presentaré el tema de excreción. ¿Qué sucede con los contaminantes o desechos que entran a nuestro organismo? Estos deben desecharse de una forma apropiada. De no ser así, pueden haber serias consecuencias para nuestro organismo. El rol más importante de la excreción es deshacerse de los desechos y del exceso de agua. La desaparición paulatina o la eliminación de los contaminantes de nuestro organismo se produce gracias a dos grupos importantes de procesos que ya los han de conocer. Uno de ellos es el metabolismo, que también lo podemos denominar transformación, y el otro es la excreción. El organismo transformador por excelencia es el hígado, en donde se pueden ubicar múltiples sistemas enzimáticos implicados en la conversión de los contaminantes en metabolitos más solubles y de esta manera son más susceptibles de excreción. Una vez que se efectúa esta transformación del contaminante o del desecho tóxico, los metabolitos que quedan resultantes se excretan por diferentes vías. Ahora les mencionaré dos que considero yo, o bueno, son las más importantes. Una es la excreción renal y biliar. Otro de los factores importantes en la desaparición de contaminantes que están en nuestro organismo es su potencial de acumulación en ciertos tejidos, desde donde se produce su liberación gradual, pero sostenida en el tiempo. Como les comentaba yo, el metabolismo es uno de los grupos de procesos más grandes que realiza la eliminación de contaminantes que existen en nuestro organismo. Pero a lo mejor se pregunten, ¿en sí qué es el metabolismo? Bueno, el metabolismo es un conjunto de reacciones químicas que se dan dentro de las células del cuerpo. Estas reacciones son las responsables de transformar todos los alimentos que consumimos o ingerimos durante el día para que sea combustible necesario o nos dé la energía necesaria para llevar a cabo las funciones vitales, desde respirar hasta caminar y moverse, y hacer posible que las células estén sanas y funcionen adecuadamente. Pero, ¿qué pasaría si este metabolismo falla? Bueno, pueden ocasionarse ciertas enfermedades. Les mencionaré algunas, como la galactosemia, la fenilcetonuria, la más conocida creo yo que es la diabetes y el hipertiroidismo. ¿Qué es la excreción humana? Bueno, es el proceso biológico por el cual un ser vivo elimina de su organismo las sustancias tóxicas, de igual manera el material de desecho de la sangre, de los tejidos o los órganos por medio de la secreción normal. Un ejemplo de ello es por medio de nuestro sudor, por la orina o por nuestras heces. La excreción es además un sistema regulador de medio interno. Esto quiere decir que determina la cantidad de agua y de sales que hay dentro de nuestro organismo en cada momento y expulsa el exceso de ellas de modo que se mantenga constante la composición química y el volumen de medio interno. Así es como los organismos vivos aseguran su supervivencia frente a las variaciones ambientales. También podemos decir que la excreción lleva a cabo por los aparatos excresores,
varios procesos o dos procesos que les mencionaré. Uno es regulación de presión osmótica y el otro es regulación de los iones del medio interno. Nos dice que la regulación de la presión osmótica es la regulación de la concentración de sales en el medio interno. Se consigue en los vertebrados de diferentes formas, según el medio en el que vivan. Y la regulación de iones o de los iones consiste en la regulación en el contenido de iones del medio interno. Este proceso es importante porque cualquier desequilibrio puede alterar las funciones biológicas de forma irreversible. Etapas de la excreción, que nos dice que son la filtración, la reabsorción, secreción y excreción. La filtración es el paso de los líquidos del cuerpo por difusión al interior de los tubos excretores. Es una orina inicial que lleva, además de sustancias de desechos, a otras moléculas necesarias para nuestro organismo. La reabsorción es la que realiza a lo largo de los tubos excretores, cuyas células extraen de esta orina inicial grandes cantidades de aguas y sustancias útiles para nuestro organismo, devolviéndolas a los líquidos corporales. La secreción es la que opera en sentido contrario y transfiere materiales de los líquidos corporales a los tubos excretores, fundamentalmente los iones. El líquido obtenido es una orina final que será expulsada al exterior. Y por último tenemos la excreción, que sabemos que es el que se deshace de los desechos y el exceso de agua. Órganos excretores. Ahora les voy a mencionar los órganos del cuerpo humano que participan en la excreción, los cuales son los pulmones, el hígado, las glándulas sudoríparas y los riñones. Los pulmones son los que expulsan al aire el dióxido de carbono producido en la respiración celular. El hígado expulsa al intestino productos tóxicos formados en las transformaciones químicas de los nutrientes. Estos desechos se eliminan mediante las heces. Las glándulas sudoríparas, junto con el agua, filtran productos tóxicos y eliminan el agua para refrigerar el cuerpo. Y por último, los riñones, que tienen una gran función. Hacen una filtración selectiva de los compuestos tóxicos de la sangre. Regulan la cantidad de sales en nuestro organismo. De igual manera, los riñones, junto con los órganos catalizadores de la orina, forman el aparato urinario. Aquí arribita en la tablita tenemos los órganos implicados en la excreción en los vertebrados. Tenemos producto de desecho, origen del producto, órgano productor, órgano de excreción y medio excretor. Tenemos la urea, el ácido úrico, los pigmentos biliares, el agua y el CO2. Sus orígenes el origen del producto para la urea es por la degradación de aminoácidos, para el ácido úrico es por la degradación de purinas y los pigmentos biliares por la degradación de la hemoglobina. Para el agua y para el CO2, la respiración celular. Los órganos productor de estos para la urea, el ácido y los pigmentos es el hígado, mientras que para el agua y el CO2 son el conjunto de células del organismo. Los órganos de excreción para la urea es los riñones, para el ácido úrico es el hígado, para los pigmentos biliares es el digestivo,
Para el agua existen tres: los riñones, la piel y los pulmones, mientras que para el CO2 son los pulmones. Y por último, el medio excretor. Para la urea y el ácido úrico es la orina, para los pigmentos biliares son los heces, y para el agua es la orina, el sudor, el vapor del agua, y para el CO2 es el aire expirado. Almacenamiento de sustancias tóxicas. Se considera que el almacenamiento es uno de los mecanismos de defensa de nuestro cuerpo, ya que guarda sustancias que de otra forma no podrían ser eliminadas para evitar daños al organismo de destino. Algunos principales lugares de almacenamiento de estas sustancias tóxicas son los tejidos grasos, que son para sustancias no polares, como los pesticidas, organoclorados y los PCB. También el plasma sanguíneo para sustancias combinadas por proteínas sanguíneas como los iones de mercurio. Los huesos para el plomo, el radio y los fluoruros. Y por último, los riñones para el cadmio. Vamos a hablar un poquito más acerca de la eliminación de estas sustancias. Tenemos dos compuestos, los compuestos polares y los compuestos no polares y no volátiles. Vamos a ver cómo es que se elimina. Bueno, los compuestos polares se pueden eliminar de nuestro organismo por medio de la orina, la bilis, las heces o las secreciones, mientras que los compuestos no polares y no volátiles son más fáciles de eliminar. Esto se da tras una transformación metabólica que denominamos biotransformación del organismo en un metabolito de mayor polaridad y por tanto es obvio que de mayor solubilidad en el agua, que puede ser expulsado mediante la orina. También debemos saber que nuestro cuerpo tiene la capacidad de eliminar una gran cantidad de sustancias tóxicas absorbidos, ya sea por la alimentación o por la exposición al medio ambiente. Ahora vamos a ver la excreción en la farmacología. En la farmacología se entiende por eliminación o excreción de un fármaco a los procesos por los cuales los fármacos son eliminados de nuestro organismo, bien inalternos o bien modificados como metabolitos, a través de distintas vías. El riñón es el principal órgano excretor, como ya se los había mencionado, aunque existen muchos más, como el hígado, la piel, los pulmones o estructuras glandulares, como las glándulas salivales y lagrimales. Estos órganos o estructuras utilizan vías determinadas para expulsar el fármaco del cuerpo, que recibe el nombre de vías de eliminación, que son las siguientes que les estoy presentando aquí. Tenemos a la orina, las lágrimas, el sudor, la saliva, la respiración, la leche materna, las heces y la bilis. Excreción en animales. En organismos unicelulares y animales muy pequeños, la excreción es un proceso celular que no requiere de estructuras especializadas. En organismos cuyas células están dotadas de pared, como las plantas y los hongos, los desechos suelen incorporarse a la composición de la pared, quedando así fuera del medio fisiológicamente activo, donde importa su toxicidad. Ahora veremos cuáles son los tipos de excreción en los animales. Tenemos los pulmones, que excretan el CO2 por ser un gas. De ahí las glándulas sudoríparas, que excretan agua y sales minerales. De igual manera el intestino y por último el hígado, que excreta con la bilis productos tóxicos liposolubles neutralizados en las células hepáticas. Sustancias de excreción en los animales o mamíferos.
Las sustancias que se pueden eliminar son enormemente variadas, pero las más abundantes son el dióxido de carbono y los derivados de nitrógeno, que se producen por alternación de grupos amino, resultantes del catabolismo de las proteínas. La sustancia excretada puede ser el amoníaco, urea y ácido úrico. El amoníaco es excretado por invertebrados acuáticos, peces óseos y larvas de anfibios. Es muy tóxico, pero tiene una gran solubilidad y difusión. El agua circundante lo diluye y arrastra con rapidez. Los animales que excretan amoníaco se denominan amoniotélicos. La urea se produce en el hígado por transformación rápida de amoníaco, ya que puede ser menos tóxico y más soluble, aunque se difunde con mayor lentitud. Por estas razones, puede acumularse en los tejidos sin causar daños y excretarse más concentrada. Es el principal desecho nitrogenado de los peces cartilaginosos y los anfibios adultos, de igual manera los mamíferos. Los animales que excretan la urea se denominan ureotélicos. Ácido úrico. Es característico de animales que ingresan en el agua en poca cantidad. Se denomina a partir del amoníaco y otros derivados nitrogenados. Se excreta en forma de pasta blanca o sólido dado en su mínima toxicidad y baja solubilidad. Es característico de animales adaptados a vivir en un ambiente seco y poner huevos con cáscara de igual manera que tengan una membrana impermeable al agua, como por ejemplo los insectos, los moluscos pulmonados, los reptiles, de igual manera las aves. Los animales que excretan el ácido úrico se denominan uricotélicos. En los mamíferos existen dos procesos excretores esenciales, que son la formación de orina en los riñones y la eliminación del dióxido de carbono en los pulmones. Estos desechos se eliminan por la misión y la respiración que tienen estos animales y también por la piel y el hígado y que intervienen en la elaboración o la secreción de sustancias tóxicas. La piel interviene a través de la transpiración expulsando sales y igual agua. En los artrópodos terrestres, los órganos excretores suelen desembocar al principio del intestino. Junto con el producto de excreción se incorporan a sus heces. Sin embargo, en los mamíferos, como el hombre, solo el hígado es el que vierte las sustancias de excreción al intestino. De esta forma, solo los derivados del grupo hemosanguíneo, como la bilirrubina, se incorporan de manera significativa a las heces, siendo la mayoría reabsorbidas al torrente sanguíneo y eliminadas finalmente por los riñones. Aparato excretor en invertebrados. Tenemos que es protonefridios, metanefridios, tubos de Malpighi, aparato urinario y la anatomía y fisiología de la nefrona. En los protonefridios, estos son típicos de los animales sin celomona. Son órganos excretores que constan de una serie de túbulos muy ramificados cuyos extremos internos terminan en una célula. Los metanefridios aparecen en los moluscos. Son estructuras abiertas por los dos extremos. Los tubos de Malpighi aparecen en los insectos. Son tubos muy delgaditos cerrados por el extremo
que se encuentra en la cavidad corporal y abiertos por el otro extremo del tubo digestivo, entre el intestino medio y el intestino posterior. El aparato urinario está constituido por dos riñones, donde se elabora la orina, y en unos conductos que llevan al exterior. Los riñones son típicos de vertebrados. Cada riñón está formado por un conjunto de unidades llamadas nefronas. La nefrona se puede considerar como la unidad funcional del riñón. La anatomía y fisiología de la nefrona está formado por el glomérulo renal, constituido por capilares sanguíneos, que está rodeado por la cápsula Bowman, con función filtradora. Bueno, aquí vamos a concluir esta exposición. A lo largo de esta vimos temas muy importantes como lo que es la excreción, las etapas que tiene la excreción, su importancia, los órganos de nuestro cuerpo que son excretores. De igual manera hablamos un poquito acerca del metabolismo, de la excreción en animales, de igual manera en farmacología, entre muchos temas más. Y uno que me llamó mucho la atención fue los lugares de almacenamiento de sustancias tóxicas dentro de nuestro organismo. Bueno, a ustedes les ha de haber gustado otro tema. Agradezco su atención para esta exposición. Por último, les dejaré las 5 preguntas del cuestionario que deben responder. Nos vemos en el próximo video. Chao.